En estos últimos días de lluvias y de humedades constantes en los cuales no solamente estamos apreciando eso, sino en general, en el paso de los días, con los cambios climáticos, obviamente también, o con el cambio climático en general, también se hace referencia o se puede hacer tranquilamente referencia al cambio de costumbres que tienen los distintos ecosistemas a raíz del cambio de clima y viceversa. Una de esas cuestiones tiene que ver incluso con alguna crecida de masa de agua por parte del río Salado, con la llegada de masa de agua por otros factores, lo que habitualmente llamamos el bicherío. ¿Qué es lo que pasa ahí, digamos? ¿Cómo influye en nuestra vida habitual esa situación? Sobre todo, teniendo en cuenta que ya hace algunos días también venimos escuchando que es cada vez más frecuente y cada vez más común la aparición, por ejemplo, de los alacranes. ¿Qué pasa en esa situación con nuestra vida? ¿Qué recaudo debemos tomar? ¿Cómo debemos actuar ante la aparición de algunos de estos bichos que son cada vez, como dije, más frecuentes, sobre todo en los últimos días? Fuimos a buscar una voz especializada en ese sentido. Tiene la gentileza de acompañarnos en nuestro estudio Mariana Maglianese, quien es parte del programa de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud. Alguien que todos los años tiene la gentileza de acompañarnos y generalmente para estas circunstancias, no sé si para estas fechas, pero sí, para estas circunstancias. Mariana, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, están apareciendo alacranes, están apareciendo bichos que habitualmente ocurren en su aparición con estas circunstancias. ¿Cuál es el primer paso para tomar precaución en este sentido? Inicialmente esto de que decías las circunstancias tiene mucho que ver, porque tengamos en cuenta que el alacrán se mueve normalmente en lo que es el sistema de desagües de las casas. Entonces, cuando tenemos inundaciones, donde tenemos lluvias que son más abundantes de la cuenta, los desagües se encuentran colapsados. Entonces, el alacrán que ande por la zona húmeda no quiere decir que nada, no es nadador. Entonces, obviamente, si estuviera y permaneciera en el agua, se ahogaría. Con lo que con las crecidas de estos desagües, se desplaza. Se empieza a desplazar y se empieza a subir, a buscar lugares altos, obviamente. Y esto tiene que ver con que el desagüe está por debajo de la línea de la tierra y por arriba está la vivienda. Entonces, lo que va a hacer es desplazarse hacia la vivienda. En lugar de estar saliendo y de estar por debajo, va a tratar de buscar zonas altas. Las zonas altas están donde está la vivienda. Entonces, a partir de donde tenemos las rejillitas que no tienen tela metálica, de lo que es la pileta del baño, el bidet, por ejemplo, que no tienen los tapones colocados, obviamente son puertas de entradas directas a las viviendas. Sumado a los desagües que sacan el agua de lluvia de los patios, que también les sirve para ingresar, o simplemente las puertas que no tienen un buen cerramiento debajo. Entonces el alacrán va a buscar zonas altas y las personas están viviendo en zonas altas. Y sumado a eso tiene el sistema de desagüe, que es el que colapsa con la lluvia, y lo vamos a tener dentro de la casa. Desde ahí el primer riesgo, porque en realidad esta es época de alacranes, esta época en la que el alacrán, recuerden que es un bichito, un arácnido, que en la época de otoño-invierno lo que hace es hibernar, o sea, permanece estático, quietito, se aletarga, no se alimenta porque no tiene insectos que comer y recién se activa con la primavera-verano. Con los calores. Con los calores. Las primeras altas temperaturas. Las altas temperaturas y también la humedad asociada, porque el alacrán puede estar 6 meses, por ejemplo, sin comer, en estado de letargo, pero sin humedad no sobrevive más de 2 o 3 días. Ahora, humedad suficiente, no demasiada, cuando ya es agua que lo pueda ahogar, obviamente que él va a buscar, insisto, las zonas altas. Entonces, esta época coincide con la época de crecimiento de la población por los calores, entonces está comiendo insectos, se está alimentando y recuperando de lo que fue el otoño-invierno, y además época de reproducción. O sea, están dando para buscar pareja, para después tener su camada de críos y poder seguir con su ciclo biológico. Sumado a esto, nos encontramos con estas, inclemencias climáticas que hacen que esa agua no pueda drenarse correctamente. Obviamente lo vamos a tener más cerca de nosotros y con más riesgo de picaduras. Recién decías, por ejemplo, tapa del bidet. ¿Los parquet suelen ser lugares en donde se encuentran los Sí, en alacranes? realidad tengamos en cuenta, claro, que en realidad está asociado a que el alacrán de alguna manera está en la casa, sea porque es una casa muy antigua y en algún momento con alguna leña pudo haber llegado, porque en realidad el madero se esconden detrás de lo que es madero, de lo que es escombros. Entonces, si
mi casa es una casa antigua y en algún momento ha aparecido algún alacrán que pudo haber ingresado también por las puertas del frente, por la puerta de atrás, por alguno de estos sistemas de desagüe, en las maderas lo que encuentras es refugio, porque además hay otra cosa que tienen los alacranes que es lo que se llama fototropismo negativo, es decir, fotofobia, les afecta la luz. Por lo tanto, detrás de la madera se encuentran lo más cómodos. Escombros también decías. Escombros también es un... Y escombros también. Y desórdenes en los patios, por ejemplo, que tengamos tirado, tirantes, escombros, madera, juguetes, chatarra. Es ideal para que ellos se escondan. Es el sitio ideal para el alacrán. Exactamente. Entonces, fíjense que ahí encontramos una de las soluciones a los problemas. Es decir, el patio ordenado, el patio limpio, nos evita ¿qué? Y que se críe el mosquito del dengue. Sí, que el chikungunya evita que se son otros vectores que también están ahí. Exactamente. Al mismo tiempo también las víboras, esto que pasa con los alacranes también pasa con las víboras. Hay víboras que son de agua, que son culebras de agua, pero hay otras que no. Entonces el agua, muchas veces, ellas buscan de refugiarse en zonas más altas, como pasa con los alacranes, y van a terminar conviviendo con las personas, que es donde la persona está y no le afecta el agua. Entonces, si yo tengo un patio desordenado, acumulada varias cosas, donde no los limpio, donde no tengo idea de lo que está pasando en ese patio, obviamente se puede proliferar todo este tipo de bichos. ¿Qué pasa si me pica un alacrán? ¿Qué tengo que hacer? Bien, en realidad nosotros siempre decimos que el riesgo mayor lo tienen las criaturas. ¿Por qué? Porque un alacrán tiene una dosis determinada de veneno. Todo va a depender de cuánto ese alacrán está introduciendo de veneno. Normalmente trata de no largar toda la ponzoña porque después 20 días le lleva a recuperar ese veneno y ese veneno le sirve para comer, no es para atacarnos. Lo dosifica. Lo dosifica, pero si se siente morir va a largar toda la ponzoña. Ahora, vamos a suponer la misma situación, que la patita, vamos a decir, el piecito de una criaturita está pisando un alacrán y el pie de una persona grande está pisando un alacrán. Claro. En realidad, el alacrán se siente morir y va a largar toda la ponzoña, probablemente que tenga en su telzón, en el aguijón, lo que llamamos normalmente como aguijón. Para el mismo cuerpo, la misma dosis para un cuerpo más chiquito implica mayor concentración. Por lo tanto, el riesgo de muerte va a estar más en las criaturas. Puede llegar a ser letal. Pero, insisto, no sabemos si ese alacrán ya picó a otra persona, si ya picó a otro insecto con el que se alimentó. Si picó y no terminó de descargar toda la ponzoña, eso es quien lo va a saber es el médico. Por lo tanto, cuando hay una picadura de alacrán, lo primero que tenemos que hacer es inmediatamente recurrir al centro de salud más cercano. Porque en realidad existen picaduras donde la cantidad de veneno da solamente síntomas locales, hay otras que dan casos moderados y hay otros que dan casos graves. Tanto los casos como moderados como los graves requieren de la utilización del antiveneno para revertir el cuadro de intoxicación. No es alergia, es intoxicación. La diferencia es un tóxico en la sangre que no lo puede eliminar el cuerpo con facilidad y requiere neutralizarlo con el antiveneno. Pero es fundamental la rapidez en este sentido. Exactamente. Se dice que es conveniente siempre antes de las 2 horas dirigirse al centro de salud más cercano. Porque no todos los centros de salud tienen el antiveneno, porque se buscó una lógica que tiene que ver con una distancia de 70 kilómetros los unos de los otros. Distribución del recurso, porque es imposible tener en todos los centros. Y a su vez, 70 kilómetros implica 1 hora de viaje, en el peor de los casos, o media hora en realidad, porque si uno está en un punto intermedio, se recurre al lugar más cercano, ¿no? La distancia intermedia. Entonces nos estamos asegurando que antes de las 2 horas la persona fue al centro de salud. Si ahí no lo tienen, enseguida es derivado. Pero no toda picadura de alacrán requiere la utilización del antiveneno. Ahora, quien determina si la requiere o no es el médico. Con el tema, perdón que les acoto también, con el tema de de los venenos de víboras, inclusive es un cuadro un poco más complicado porque produce algunos, la colocación del antiveneno en una dosis no adecuada o de una especie no adecuada puede producir complicaciones del cuadro como shock anafiláctico. Entonces sí o sí requiere de la intervención del médico para hacer justamente la observación. Si el paciente está bien las siguientes 2 horas, vuelve a la casa, y si aparece un síntoma más allá de lo que es local, entonces va a dosificar va a colocar el antiveneno para que ese cuadro se revierta, que es inmediata la reversión. ¿Hay alguna situación en la cual, si a mí me pica o a alguna persona pica un alacrán, no nos demos cuenta? O generalmente es muy difícil, ¿no? Yo sufrí la picadura asociado a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los síntomas de una picadura? Bien. Salvo la situación en la que no se puede por ahí dar cuenta, es que uno esté durmiendo.
Es decir, sí lo va a sentir, pero que no pueda Darse identificar cuenta qué claro. es. Pero normalmente también lo que va a dejar es apenas un puntito rojo en el mejor de los casos, si no tampoco deja punto rojo. Entonces, por ejemplo, se ha dado casos de criaturas que estando durmiendo en la cama, se han dado vuelta y ha sido picado una o dos veces el alacrán. Porque en realidad la criatura lo asocia, llorisquea, la mamá lo asocia a, bueno, dormite, Claro. será un mosquito, le quita importancia. Es importantísimo, esa criatura que se despierta repentinamente llorando, revisar la cama, abrir las sábanas y fijarse que no haya algún alacrán, ¿sí? Porque en realidad, insistimos, en las criaturas es muy importante actuar en tiempo y en forma para Seguro. evitar los casos graves. Pero ahí viene la otra pregunta que hacías, ¿qué pasa localmente? Yo fui picada por alacrán ¿Sí? cuando veníamos, sí, la gente de Nación habitualmente viene a capturar alacranes a Santa Fe porque es una zona de muchos alacranes. Se hizo una campaña, estuvieron hace 15 días atrás y estuvieron en San Jorge y capturando arañas loxoceles que son sumamente peligrosas y con una toxina muy fuerte, también se fabrica antiveneno, y estuvieron en María Juana también capturando muy exitosamente más de 120 alacranes y más de 220 loxoceles para fabricar bueno, yo les he ayudado, sí, les he ayudado en varias oportunidades a hacer esta captura, y en una de las oportunidades, tapando uno de los frasquitos en los cuales colocamos los alacranes, el aguijón había quedado afuera y fui picada. Y en realidad puedo decirlo personalmente que es un dolor fuerte, punzante, quemante, que puede producir una especie de adormecimiento y picas, digamos, como agujitas clavadas hacia el resto del brazo. Ese síntoma puede permanecer y estar durante varias horas. Es un veneno potente. Es un veneno potente. En realidad, este cuadro que yo estoy contando es leve, porque es el cuadro que implica una molestia local. Ahora después ya vienen las molestias sistémicas, o sea, las complicaciones sistémicas, donde puede haber bradicardia, taquicardia, puede haber convulsión, el hecho de la salivación muy abundante, el vómito también, son todos síntomas de gravedad. Por eso, antes que nada, y otra cosa importante, no jugar con esa herida. O sea, la herida es un puntazo, claro. Lo mismo la de víbora. No quemar, no querer chupar para sacar el veneno, eso de las películas, torniquete, nada de eso, por favor, porque complican los cuadros. Repitamos esto, por favor. Es muy, pero muy importante. Vemos por ahí muchas películas y nos comemos cualquier cosa. Han llegado gente a decirnos, pero yo vi una víbora en mi jardín, dame el antiveneno que yo me lo aplico. Y en realidad, pensar que puede producir un shock anafiláctico, te pueda matar el veneno que te aplicás al antiveneno, porque no tenés un control médico de todos los procesos que se van dando cuando te están poniendo el antiveneno, dejemos de creernos Superman, nada por el estilo, claro. Y dejemos de comprar eso. Nada de ni quemar el lugar, ni usar torniquetes, ni chupar para sacar el veneno, ni colocar ungüento de no sé qué, ni orinar, no sé, hay las claro. Cosas que han hecho en nombre de mejorar. En realidad lo que se necesita es un paño frío. En nombre de la curandería local. Sí, y creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la medicina alternativa, que es muy sanadora, pero que hay que conocer también. Y no simplemente me dijo que la vecina que te pusieras y no sirve. Les decía, localmente con un paño frío o con un hielito envuelto en un trapo para no quemar la piel, va a producir primero un efecto desinflamatorio, entonces eso va a aliviar el efecto local, ¿sí? Y normalmente cuando es una picadura, por ejemplo, de víbora, siempre, por ejemplo, si fue un miembro superior o inferior, siempre estén por debajo del nivel del corazón, es decir, bajar la pierna, bajar el brazo, para que no suba. Exactamente, para que la circulación sea un poco más lenta hasta que llega a los órganos donde puede comprometer. En el caso de las picaduras las que tenemos en la zona, digamos, en la provincia, son coral, yarará grande, yarará chica y cascabel, las que son venenosas, nos dan un margen de alrededor de 6 horas para actuar. Entonces, esto también, siempre los tiempos que sean más cortos es mejor. Y las patologías de base, personas que ya tengan otras enfermedades, puede complicar un poquito el cuadro. Entonces hay que actuar, como dicen, sin prisa, pero sin pausa. Mariana, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta. Claro. Me parece que es claro. Queda claro, no actúen ustedes solos, vayan al centro de salud más cercano, por favor. Es fundamental en esto, ya sea con alacranes, con víboras. O arañas también. En el caso del alacrán, por ahí también no sé si era un mito el hecho de agarrar y si en el caso de que se pueda
llegar a que te pique un alacrán, ese mismo insecto, tratar de agarrarlo, encontrarlo en una bolsa, llevarlo Bien, para analizar? Bueno, yo te comento Bueno. algunas cosas, porque yo en realidad capturo alacranes. Ajá. Para mí es beneficioso tener alacranes porque cuanto más tenga, más envío al Malbrán, al Instituto Malbrán, para que fabriquen antiveneno. Pero tampoco podemos propiciar que la gente se ponga en estado de peligro. Claro. En el caso que lo pudieran hacer, siempre es conveniente no tener contacto directo. Por decir, si está caminando normalmente en el piso, colocar un frasco por arriba y después colocar un cartón o un papel por debajo, girar el frasco y que el alacrán caiga en el frasco. No trepan el vidrio. No trepan ninguna superficie lisa, no la pueden trepar. Lo tapo. Dentro coloco por ahí un pedacito de algodón con agua y lo pueden llevar al programa de zoonosis y vectores que está en Boulevard Galvez 1563, primer piso, porque nosotros habitualmente, yo tengo un alacranario que ahora no traje alacranes porque ya les digo, hace 15 días vino la gente del Malbrán y se llevó todo lo que teníamos, pero donde los alimentamos, los mantenemos y cuando tenemos una cantidad suficiente los enviamos para justamente fabricar el antiveneno. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ustedes por la preocupación, porque hay que cambiar preocupación por ocupación. Y la ocupación se logra a partir del conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a Mariana Maglianese, quien es parte del programa de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud, dándonos a conocer y echando luz, sobre todo, en situaciones que tenemos que tener, como lo dijo, ocupación más allá de esta situación que puede llegar a generar que algunos se paralicen al ver algún alacrán, alguna araña. Bueno, hay situaciones por las cuales todo ataque, que en realidad es una defensa de los propios bichos, hacia nosotros se pueda llegar a producir. Bueno, todo tiene solución. El primer paso se concentra en ir rápido al primer centro de salud o al centro de salud más cercano. Y a partir de allí, el especialista en salud, el médico, seguramente va a saber actuar. Pero todos los medios para tratar de sobrellevar esa situación están justamente en los ámbitos de salud de la provincia. Así que no actúen por sí solos, sino todo lo contrario. Convoquen